Queremos resolver las ecuaciones de un solo paso. Primero queremos resolver la ecuación x más 2, 5 es igual a 3, 4. La solución es el valor de x que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Observe que ahora tenemos x más 2, 5 en el lado izquierdo. Por lo tanto, para aislar x y resolver necesitamos deshacer el plus 2, 5 realizando la operación opuesta o inversa a ambos lados de la ecuación. La operación opuesta de más 2, 5 es menos 2, 5. Por lo tanto, restamos 2, 5 a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos. En el lado izquierdo, 2, 5 menos 2, 5 es 0, por lo que el lado izquierdo se simplifica a x. Tenemos x iguales, en el lado de las atracciones tenemos 3, 4 menos 2, 5. Debido a que necesitamos un denominador común para restar fracciones, resolvamos esto horizontalmente. Tenemos 3, 4 menos 2, 5. El mínimo común denominador sería el mínimo común múltiplo de 4 y 5, que sería 20. Escribamos ambas fracciones como fracciones equivalentes con un denominador de 20. Multiplicaremos el numerador y el denominador de 3, 4 por 5, y el numerador y el denominador de 2, 5 por 4. Observe que ahora tenemos 15, 20 menos 8, 20. Ahora restamos. El denominador permanece igual. El numerador será 15 menos 8, que es igual a 7. Esto nos dice que 3, 4 menos 2, 5 es igual a 7, 20, que es la solución a la ecuación, lo que significa. Si sustituimos 7, 20 nuevamente en la ecuación original, la ecuación es verdadera o satisface la ecuación. Vamos a seguir y mostrar esto para nuestro cheque. Realizar la sustitución nos da 7, 20 más 2, 5 igual 3, 4. Para encontrar esta suma, necesitamos un denominador común, que sería 20. Multiplicamos la parte superior e inferior de 2, 5 por 4, lo que nos da 7, 20 más 8, 20 es igual a 3, 4. 7, 20 más 8, 20 es igual a 15, 20. 15 y 20 comparten un factor común de 5. Hay 3, 5 en 15 y 4, 5 en 20. Esto se simplifica a 3, 4. 3, 4 es igual a 3, 4 es cierto, lo que verifica que nuestra solución es correcta. Veamos nuestro segundo ejemplo. Queremos resolver la ecuación 2, 3 es igual a x menos 1 o 2. Nuevamente, la solución es el valor de x que satisface la ecuación. Para resolver la ecuación, aislamos la variable en un lado. Observe en esta ecuación, en el lado derecho, tenemos x menos 1 o 2. Por lo tanto, para aislar la variable necesitamos deshacer este menos 1, 2 realizando la operación opuesta o inversa a ambos lados de la ecuación. La operación opuesta de menos 1, 2 es más 1 o 2. Entonces agregamos 1, 2 a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos ambos lados. Comencemos por el lado derecho. Menos 1, 2 más 1, 2 sería 0. El lado derecho se simplifica a x. Entonces tenemos x igual, en el lado izquierdo, tenemos 2, 3 más 1, 2. Vamos a resolver esto horizontalmente. Entonces 2, 3 más 1, 2. Necesitamos un denominador común. El mínimo común denominador sería el mínimo común múltiplo de 3 y 2, que es 6. Entonces multiplicamos la parte superior e inferior de 2, 3 por 2, la parte superior e inferior de 1, 2 por 3. Esto nos da 4, 6 más 3, 6, lo que equivale a 7, 6. Ahora sabemos que el lado izquierdo se simplifica a 7, 6. Por lo tanto, la solución es x es igual a 7, 6. Por supuesto, si queremos podemos cambiar el orden de esto, y escribir esto como x es igual a 7, 6. Cualquiera de los dos es aceptable. Avancemos y verifiquemos nuestra solución sustituyendo 7, 6 por x en la ecuación original. Realizar la sustitución nos dará 2, 3 es igual a 7, 6, 1, 2. Para encontrar esta diferencia necesitamos un denominador común.
El último denominador común es 6. Multiplicamos la parte superior e inferior de 1 2 por 3. Esto nos da 2 3 igual a 7 6 menos 3 6. Tenemos 2 3 es igual a 7 6 menos 3 6 es igual a 4 6. 4 y 6 comparten un factor común de 2. Hay 2 2 en 4 y 3 2 en 6. 4 6 se simplifica a 2 3. Por lo tanto, tenemos 2 3 igual a 2 3, lo cual es cierto, una vez más verificando que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.